Un poco más específico, a ver, guarden por favor. Vamos a hablar un poco más específico acerca del laboratorio, señores, ya, leen. Entonces, el día de hoy vamos a repartirlo en dos fases, el día de trabajo. La primera va a ser la explicación teórica, que va a tratar de las diapositivas, y al final les voy a entregar una lectura para que ustedes tengan que juntarse en grupo, como siempre lo hacen, y tienen que hacer un resumen detallado de eso. Ya eso es un trabajo del día de hoy y su nota del día de hoy, ¿ok? Para levantar un poco los caídos exámenes también. Ya, está un poquito abajo. Bueno, y no se olviden que me tienen que entregar a más tardar después del break los informes del laboratorio para calificarlos, pasarlos a registro y entregarlos. Ustedes ya saben que estamos en proceso de vías de acreditación y tenemos que semana a semana pasar notas. Así que yo me demoro por ustedes. Si ustedes se demoran a entregarme a mí, yo me demoro. Entonces la idea es todas las semanas pasar las notas que yo tenga pendiente por ustedes. Bueno. Dicho esto, la clase del día de hoy va a tratar básicamente hablando un poco de pH de nuevo, y lo que vamos a mencionar ya ahora sí es lo que yo les enseñaba en el laboratorio, que es básicamente cómo el cuerpo va a regular que no haya cambios de pH, porque ya dijimos que los cambios de pH brusco hacen obviamente daño a la salud. Entonces solamente recordando algunos conceptos de pH que por ahí vamos a ir haciendo la clase del día de hoy. Como la mayoría de todos les dije en el laboratorio, un amortiguador, buffer o tampón, que son sinónimos desde el punto de vista de bioquímica, básicamente lo que van a tratar de hacer es mantener lo mejor posible, constante, la concentración del pH, utilizando para eso ácidos o bases que estén como, digamos, suspensores para el cambio de pH. Es decir, ¿se acuerdan que usábamos el agua con gas y la gaseosa? Perfecto. ¿Cuál de los dos tenía mejor amortiguación? La gaseosa. ¿Por qué? Porque vimos que el cambio de pH era muy pequeño, ¿sí o no? Es el mismo principio para las células, es el mismo principio para la sangre, es el mismo principio obviamente para el medio extracelular. Con la diferencia que dije que no vamos a ver obviamente gaseosa ni agua con gas en la sangre, vamos a ver otras cosas en realidad, ¿ya? Esta es la definición clásica de lo que es un amortiguador o lo que es un tampón. Si ustedes ven la parte sobresaliente, dice ácido débil y su sal, base débil y su sal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ejemplos de ácidos para comenzar. Ácido, ya, clorhídrico, bueno, muriático, ya, ok, pero otros que están en las células, porque el muriático no lo voy a encontrar en las células. Ácido carbónico, muy bien. ¿Qué otros puedo encontrar? O en el cuerpo, por lo menos. Ácido láctico, sí, también hay. Muy bien. Ácido láctico, ácido carbónico, ácido clorhídrico. Ácido málico. ¿Cuál? Málico. Ya, málico también está. Málico láctico vamos a mencionar que tiene un grupo aparte, pero está dentro de eso. Ahora, la pregunta del millón, que espero en química les hayan explicado, es qué es un ácido débil y qué es una base débil. Porque todo lo conocemos como ácido o todo lo conocemos como base. Pero ¿cuál es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte? Es lo que quiero que me digan con total honestidad si saben cuál es la diferencia. ¿La saben? No. Perfecto. A ver. Nada, ya. Entonces, básicamente un ácido débil es lo siguiente. Es cuando un ácido libera de manera fácil. ¿Qué cosa liberan los ácidos? Bueno, conocemos pH. Protones. Perfecto. Si un ácido libera protones de manera muy sencilla, es un ácido fuerte. Pero si lo libera poco a poco o despacio, es un ácido obviamente débil. Ese es el principio que voy a esquematizar acá con un ejemplo muy sencillito. ¿Ya? Ustedes ya saben cómo se llama este señor. Muy bien. Y ustedes también ya saben cómo se llama este otro señor. Ácido sulfúrico. Y el tercero que vamos a ver el día de hoy es su compañero. Ácido carbónico. Muy bien. Si toca me avisan. Ya. Ya, que esté. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Coloquen los nombres por si ahora se ha olvidado para que después no se más dudas. ¿Ya? Yo les pregunto,
saben muy bien que todos los ácidos liberan ¿qué cosa? Entonces yo voy a esperar esto, ¿cierto? Más, obviamente, el cloro, ¿cierto? ¿Cómo sería acá? En realidad, primero es así. Primero libera uno, ¿cierto? Después se va a quedar ¿qué cosa? HSO4 negativo. ¿Por qué, profesor? Porque el ácido sulfúrico no lo va a liberar de golpe. Primero tiene que liberar uno y después liberar otro. O sea, lo hace de manera ordenada. Claro que la velocidad de la reacción es tan rápida que para nosotros sería como si liberara los dos, pero en realidad lo hace despacio. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora sí libera el que falta. Y se quedaría SO4 negativo, obviamente. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí está bien? ¿Chicos? Ya, muy bien. Entonces, en su cuaderno, ¿cómo sería este? Va primero uno, queda. Entonces, desde el punto de vista simple, ¿cuál creen que demora menos tiempo en liberar más fácilmente los protones? Ácido clorhídrico. ¿Por qué lo tienen que hacer de manera lenta? Okay. Esa es la forma en la cual podemos explicar. Un ácido fuerte lo libera al toque y un ácido débil lo libera obviamente paulatinamente. Pero van a ver en algunos textos que el ácido sulfúrico lo colocan como un ácido fuerte. Pero eso es por otra propiedad que en este momento todavía no voy a explicar. De nuestra curso de sí. Este van a ver después que lo voy a mencionar todo el día. Así que ese sí tienen que saber todavía de memoria. H2CO3. Ácido carbono. Este es uno de los más importantes para la célula. Entonces, de por sí ya tienen que acordarse cómo es su forma. ¿Ok? ¿Se entendió entonces una diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte? No. Este es el fuerte. Este es el débil. Si yo quiero hacer una comparación, más fuerte, intermedio y débil. Y por eso van a ver que toda la clase del día de hoy voy a hablar prácticamente de por qué es lo que se encuentra en las células de todo momento. ¿Muy bien? Ahora sí. Profe, entonces un ácido débil sería ¿cuál es? No, a ver, ácido fuerte, ácido intermedio y ácido débil. Así, estamos en orden de salto. Por eso a propósito lo puse así. ¿Ya? Ok, ¿cómo creen que sería entonces una base débil y una base fuerte? Es el mismo principio, pero ¿con qué? En lugar de protones, ¿qué se libera? Se liberaba. Acuérdense que es un metal con OH, ¿sí o no? Entonces se libera el grupo oxidrilo. OH es grupo oxidrilo. Es el mismo principio, solamente que yo pondría qué cosa. Hidróxido de sodio, puedo poner hidróxido de potasio, puedo poner hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio. Es el mismo principio, ¿ya? Si me han entendido uno, obviamente el otro cae por su propio peso. Pero, ojo, si han leído acá, ¿qué dice? Y una sal. ¿No ves? Ahí. Y una sal. ¿Qué es una sal? Es la unión de un no metal con un metal. ¿Cuál es la sal más fácil que sale del ácido clorhídrico? El cloruro de sodio. ¿Por qué? Simplemente lo sumo con qué? Obviamente con Na. Por eso que estamos hablando de ácido débil y su sal. Porque si yo tengo esto en el medio, ¿qué va a pasar con esto? Ellos se van a unir y formar cloruro de sodio. ¿Ya? En caso de los hidróxidos ¿cuáles son los más débiles? Es el mismo principio, es por la cantidad de hidrógeno. En este caso sería por la cantidad de hidrógeno. Si yo tengo uno, normalmente estos dos son más fuertes. ¿Por qué? Porque lo van a liberar más fácil. Entonces es mayor. Pero si yo tengo estos, van aumentando, bueno, van disminuyendo la importancia. Porque esa es la sal. ¿Cómo se hace una sal en hidróxido? Es el mismo principio, solamente que en lugar de ponerle sodio pondría cloro, por ejemplo.
si no me están más o menos entendiendo, lo voy a explicar. Yo tengo hidróxido de sodio, ¿y con qué yo formaba una sal? ¿Se acuerdan? Con un Cloruro de sodio. justamente con un ácido. Óxido clorhídrico. Y es cuando se unían, teníamos cloruro de sodio. Es por eso que este es el ejemplo más clásico de lo que es una reacción ácido-base. Chicos, química. Química. Hacen química. Yo puedo ir deteniéndome en algunas cosas, pero ya hay algunas cosas que ya recuerden que el sinónimo de hidróxido es base. Entonces, si yo pongo ahí base, estoy hablando de hidróxido. Lo que base es una más cortita. Y que eso tenemos que ir recordando es por hacerlo sufrir, chicos, pero cuando lleguen de química línea lo van a llevar, va a ser peor. 5 minutos. Ya, ¿se entendió o no se entendió? Ya, no. ¿Qué no se entendió? No. Ya, a ver, ¿lo de otro se entendió o no? ¿No? ¿En serio? Ya. Bien, voy a explicarle allá al cual. Miren, chicos, en general, para que no tengan dudas, yo veo que solamente hay un H, es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil poder darlo. ¿Cierto? Es como que tú tengas un pan y le des un pan a una persona. Ahora, si yo tengo dos, bueno, te doy un pan y lo pienso y después te voy a dar el segundo. Me demoro, soy más débil en ese sentido. Por eso que estos son más débiles. Ese es más fácil de dar. O si lo quieren ver de otra manera, ¿qué es más fácil quitarle? ¿Uno o dos? Uno. Entonces, si es más fácil quitarle a uno, es más fuerte. Es más fuerte. Porque va a venir el otro, se lo va a llevar. Es como sacar pan que se la comida. ¿Vale? Y entonces va a ser más complicado. Por eso que miren, por eso que este y este tienen dos pasos. Demora. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Entonces, eso es. Ya. ¿Por qué les dije que esto es exactamente lo mismo que esto? Porque esto qué quiere decir, en lugar de ponerle el H que estamos trabajando ahora, OH. Entonces ya, por si ahora no me entendieron, simplemente quería, esto de acá se libera en OH negativo y sodio negativo. Este también, porque solo tiene uno. Potasio. Pero el de acá no. El de acá tiene que tener una pausa, obviamente. Calcio, OH. Esto cargado de manera positiva, más OH negativa. Y como falta todavía que se vaya uno, tengo que hacer otra flecha más y me cierro acá OH negativo y obviamente hay dos. Porque tiene que haber ya. ¿Y el de acá cómo sería? Con 3 pasos todavía, porque hay 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el más débil de acá? El que tenga el mayor. Mientras más tienes, más débil. No usa la lógica matemática de que tiene más es más fuerte. Acá es al contrario. Es lo inverso. ¿Sí? Tanto para esta silla, tanto este es un ejemplo de lo que pasa cuando yo tengo un ácido clorhídrico, en este caso, y el hidróxido de sodio, ¿cierto? Entonces, cada que yo tengo una base y un ácido, van a reaccionar entre ellos y van a formar una sal. ¿Qué tipo de sal? Alidea. ¿Ya? Sí, ¿no? Alidea. Créanme, eso lo digo. Ya, todos los demás ustedes se van copiando. Acuña, Adanaquí, Alarcón, Arana, Buendía, Camarena, Castro, ¿No tienes espejito? Castro, Por favor, Chipana, emergencia. Chumpitar, Contreras, Cruz,
de la Cruz, Espinosa, Espíritu, Eufrasio, Evaristo, Flores, Camini, García, Garibaldi, Presente. González, Gutiérrez, Rivera Alcaraz, Rivera Curi, Hualpa, Juan González, Juan Yuguri. Lo que vamos a observar el día de hoy y lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a partir de acá viene ya la aplicación de todo lo que estamos conversando, es decir, saber qué va a suceder en el metabolismo, cómo es que interactúa todo esto y qué pasa si es que no funciona bien, que es un problema ya médico, obviamente. Entonces, tenemos ahí trastornos del equilibrio químico ácido-base. O sea, ¿qué va a suceder cuando algo de esto está mal en el cuerpo? Obviamente, me da deficiencias en la regulación. Estas deficiencias pueden deberse básicamente al metabolismo de la célula. ¿Okay? O sea, ya no solamente puede ser por ingesta de algo que me pueda hacer daño, sino mi misma célula está trabajando mal. Obviamente existen enfermedades para eso. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ir detallando durante las 2 primeras horas y la tercera de horas. Por favor, sí, su atención para todo esto. Importancia biológica, yo creo que podemos un poco ya comenzar a entender por qué es importante, y ahí lo tenemos ya enumerado, comunicado. Permite conservar la vida celular, obvio. Ustedes saben que si yo tuviese un poco de ácido, e inclusive lo saben por microbiología, los ácidos destruyen las bacterias, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué las destruyen? Inhibe el metabolismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio por el cual un ácido destruye una bacteria? Microbiología, señores. Microbiología. Sterilización, ¿recuerdan? Desinfectantes, desinfección, antimicrobianos. ¿Qué se destruyen? ¿Cuáles son los supuestos puntos para destruir una bacteria? Pared celular, membrana plasmática, membrana plasmática, cápsides esteriles. ¿Qué más? Obviamente puede atacar proceso de síntesis de proteínas, etc, etc. En este caso, básicamente el ácido que va a degradar, que es la capa externa, la pared celular, obviamente. Número 2, mantiene el pH intra y extracelular, obvio, porque nos va a ayudar a regular lo que sucede dentro de mi célula y lo que sucede fuera. Porque tiene que haber un equilibrio en los dos, y no solamente en la parte interna. ¿Se acuerdan de la clase de osmosis del agua? Cuando teníamos muchos solutos fuera de la célula, ¿qué pasaba con el agua? Se escapaba, ¿se acuerdan? Ya, y cuando era al revés, el agua entraba. Ese principio es muy parecido al del pH, porque si el pH del medio externo no está equilibrado con el del interno, obviamente, ¿qué va a pasar? La célula va a estar en un conflicto de poder organizarse bien y se degrada, se destruye, explota, de todo puede pasar. Equilibrio de incorporación y la regulación básicamente de lo que son metabolitos. A ver. Palabra metabolitos. Ustedes seguro lo han escuchado cuando, o los que han querido hacer este ejercicio, nutrición, tienen los famosos nutricionistas de deporte y les dicen que ustedes tienen que comenzar a consumir metabolitos y minerales. ¿O no? ¿O nadie se ha metido en nada? Nadie, ya. ¿Qué es un metabolito? Vamos a contar por ahí. ¿Alguien sabe qué es un metabolito? ¿Han escuchado ese concepto? Metabolito, nada. Tiene algo que ver con electrolitos. Por ejemplo, ¿sabían que la cocaína, ojo, la cocaína es un metabolito de la coca? ¿Por qué? Es un producto de la misma, en este caso, planta. Entonces nosotros obviamente consumimos muchos metabolitos y creamos muchos metabolitos. ¿Ya? Ok, minerales, bueno, yo creo que todos saben la definición de minerales y sabemos los ejemplos que hay. Hay ayudas ahí. Creo que sí todos recordamos esa parte de biología. Regula y controla la captación y liberación de oxígeno. Miren, esto para muchos de ustedes va a ser nuevo, o para algunos no, pero el oxígeno ayuda mucho a la regulación del pH. Y vamos a ver dos ejemplos desde el punto de vista clínico. Cuando hay hipoventilación e hiperventilación. Y ustedes van a darse cuenta que este proceso, que seguro alguien lo ha pasado alguna vez, cambia el pH de la sangre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver obviamente el oxígeno. Porque el oxígeno, si un poco me adelanto,
¿Es carga positiva o negativa? ¿Se acuerdan cuando hablamos? Negativa. Entonces, ¿a quién va a querer buscar más? Entonces, ¿a quién va a buscar? Porque hemos estado mencionando hace un momento. Entonces, ya vayan viendo que va a tener relación. Mantiene el pH sanguíneo, que es... ¿Cuánto es el pH de la sangre? Sí, es 7.34, 7.4, ya. Hoy día les he traído el rango que están actualmente viendo, que es 7.35 a 7.45. Ya que es el último dato que he sacado bien. Y regulación del pH enzimático. El grupo que va a hacer enzimas, ¿quién va a hacer enzimas? Ahí está. Los que van a hacer enzimas, por ejemplo, es importante que hablen de esto. Yo lo voy a mencionar brevemente, pero ustedes sería bueno que lo mencionen un poco más, ¿ya? Obviamente lo voy a mencionar también cuando haga proteínas y cuando haga enzimas, pero sería bueno que ustedes lo mencionen. ¿Por qué? Porque esto va a ser la explicación de por qué una persona comienza a tener problemas metabólicos. Recuerden que las enzimas, ¿qué hacen? Cogen un sustrato y lo transforman, ¿cierto? Y eso prácticamente es vital para la célula. Cuando ustedes comen glucosa, la glucosa es una enzima la que va a hacer todo el proceso de glucólisis. Y si la enzima no trabaja bien, fritos. Bueno, todos fritos en realidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos la importancia de todo, por qué tenemos que sí o sí tener 5 horas de día de solamente vaca. Ácidos. ¿Cómo es que yo produzco ácidos? Produzco ácidos. Han escuchado 1000 veces en química que existen los ácidos. Han escuchado 1000 veces en química que existen las bases. Pero si se van dando cuenta, salud, básicamente estos ácidos, estas bases, ustedes los trabajan en el laboratorio, ¿no? Pero en algún momento yo les he dicho, chicos, este está dentro de tu cuerpo. No, o sí, pero en muy buena cantidad. ¿No? Vamos a mencionar de dónde se generan un poco para que ustedes entiendan la noción del cuerpo. Ya por ahí mencionaron algunos al comienzo. Ustedes saben muy bien los 3 grandes grupos que son carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Eso ustedes ya se lo saben de paso. Yo no creo que hay que preguntar mucho. Básicamente son lo que consumimos y utilizamos para metabolizar, para crear más nuevos compuestos, etc. Entonces, estos de acá, estos 3 que entran al cuerpo, van a ser degradados en las células por diferentes vías que vamos a aprender en bioquímica. Cada vía ustedes van a ver que produce un determinado componente o metabolito que puede cambiar el pH, como que no puede cambiar el pH de la célula. ¿Ya? Y eso lo vamos a entender. Por ejemplo, alguien me mencionó ácido láctico por ahí. El ácido láctico es un ejemplo de un metabolito que se genera después de fermentar la glucosa. ¿Ya? Por ahí también está el ácido pirúvico, que se genera después de la glucólisis. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero la idea es que ustedes vean que todos estos grandes grupos moleculares tienen productos obviamente ácidos. ¿Ya? Y ahí están resumidos algunos, justamente. El CHO, dice acá, el CHO como caso es carbohidrato, para reducir el nombre. En condiciones anaerobias, ustedes ya lo saben muy bien por microbiología. ¿Qué es una condición anaerobia? Que no hay presencia, nunca digan sin aire, sin presencia de oxígeno, porque el aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, muchos gases más, simplemente sin presencia de oxígeno. Perfecto. ¿Qué sucede? Y ahí dice, 2 casos que pasan en el hombre. Cuando ustedes tienen insuficiencia respiratoria, es decir, cuando no consumen suficiente oxígeno, o cuando hacen ejercicio intenso. ¿Ya? Esos 2 son principios, por ejemplo, básicos de cómo yo puedo tener una condición anaerobia en el humano. Muy bien. El primero, ¿qué pasa con el carbohidrato? Se van a generar posiblemente 2. El ácido láctico y el ácido pirúvico. Y ambos se generan en todas las células de ustedes, aquí, en todos los tejidos. Sin embargo, en el caso del cuando uno hace intensidad física, hace deporte o hace algo de ejercicio donde quieran, como quieran, se genera normalmente en los músculos. ¿Ya? Es por eso que ustedes cuando lean y veamos bioquímica de carbohidratos, van a ver que ácido láctico siempre lo menciono en músculo. ¿Ya? El pirúvico, en cambio, sí se puede generar en cualquier célula. Hígado, se puede generar en el corazón mismo, en el tejido muscular estriado, en el no estriado, es decir, en todo. Ok, y cuando se eliminan, básicamente esto se tiene que volver a oxigenar. Ustedes saben que nosotros exhalamos CO2, ¿sí o no? Dióxido de carbono, ¿sí o no? Y respiramos obviamente oxígeno. Este intercambio de gases también está muy relacionado con la quema, obviamente, del carbohidrato. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Los lípidos, que tal vez
Cuerpo cetónico no es muy conocido por muchos, pero el cuerpo cetónico es un producto final de cuando el cuerpo oxida los lípidos. Y si yo oxido un lípido, voy a obtener un cuerpo cetónico y este tiene que ser liberado como gas. Y el único gas que podemos eliminar es el CO2. Por eso que también lo están viendo ahí al CO2. Y comenzamos justamente con los ejemplos que les dije, que hemos hecho acá. Proteínas. Proteínas son degradadas a aminoácidos, que son la estructura más pequeña, y estos básicamente en tres posibles resultados. Lo que hemos visto, ácido sulfúrico, dióxido de carbono, y el último, ¿cuál es? Ácido carbónico. Miren, estos tres básicamente se originan de acá. Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué no se originan de los dos primeros? Porque recordemos que en biología nos explicaron que los aminoácidos tienen componentes con azufre, y es donde sale obviamente el ácido sulfúrico. Y finalmente, pero que se utilizan muy escasamente, los ácidos nucleicos. ¿Por qué lo voy a mencionar escasamente? Porque recuerden que los ácidos nucleicos básicamente ¿para qué sirven? Solo para dos cosas: guardar información genética, y el otro, la transmisión de la información a ribosomas, obviamente ADN y ARN, ¿ya? Pero de ahí yo podría generar eso. Existe un tema en bioquímica en el cual se demuestra qué pasa cuando, por ejemplo, sus compañeros no almuerzan, no toman desayuno y no comen. ¿Qué pasa? Cuando ustedes no consumen alimentos, lo primero que va a hacer es usar las grasas, ¿sí o no? Los lípidos. Si teóricamente se acabaran los lípidos de esa persona, va a seguir con sus proteínas. Y si teóricamente se consumiera todas sus proteínas, terminaría con ácidos nucleicos. Es así como se demostró que se generaba eso también. Ya, en experimentos, obviamente, en células, no fue en humanos. ¿Ya? Ahí está, justamente lo que les decía. El rango de pH que estábamos viendo el otro día, que va siempre en ese rango, ¿ya? Vamos a ver que la acidosis es un rango de 7.1, 7.2, y que básicamente es, se llega con determinados problemas metabólicos. Muy bien. Entonces ahí tenemos una pequeña definición. Toda solución amortiguadora tiene que de alguna manera poder evitar que el cambio de pH sea obviamente brusco, y se puede construir básicamente acá, ácidos o bases débiles y sus sales correspondientes. Recuerden que cuando uno habla de sales, ustedes tienen que acordarse, por eso les digo de la parte de química, sales tienen que acordarse todo lo que puedan formar sales. Sal puede ser obviamente no solo cloruro de sodio, ¿qué más puede ser? A ver, ejemplos de sales ya mejor, porque creo que algunos no se acuerdan de sales. Cloruro de sodio es uno, el más conocido otro. A ver, por acá, que agachan la cabeza. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿qué más? No solo cloruro, pero estoy ahorita hablando de cloruro. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Cojo todos los metales y lo uno con un metal. Se acabó. Ya está, así de simple nada más. Ya, muy bien. Ahora, ustedes dicen, profesor, usted me acaba de explicar hace un rato que se depende de ácidos y bases débiles. ¿Por qué me está poniendo una base fuerte ahora? Por lo siguiente. Imagínense que esta es la célula, ¿ya? Y todos ustedes son amortiguadores. Ustedes son los ácidos y bases débiles con sus respectivas sales dentro de la célula. Entonces lo que va a pasar es que si yo he hecho un ácido o una base muy fuerte, ustedes tienen que contrarrestarlo. Entra por la puerta, son los que llegan tarde y ustedes tienen que contrarrestarlo, ¿ya? Eso es básicamente lo que pasa acá. El amortiguador está hecho de esto. Ojo, ellos combaten a ellos. Porque a veces los alumnos creen que es una mezcla de los dos, y en realidad no. Ellos combaten básicamente a los ácidos fuertes. Por eso en el experimento en laboratorio que hacíamos, ¿qué echábamos? ¿Se acuerdan? Ácido clorhídrico. ¿Qué le dije que era ácido clorhídrico? Un ácido fuerte, ¿cierto? Y la amortiguación era en este caso la gaseosa o el agua con gas. Así tienen que verlo, pero a nivel celular. Y comenzamos con los problemas. Así que por favor acá sí les pido la atención máxima. Si fueran el sueño, despiértense, porque esta parte tiene que entender. Esta de acá es la constante de disociación. ¿Qué es la constante de disociación? Si yo me voy a disociar de algo, es separarse. Entonces podríamos decir de manera vulgar o coloquial que es la constante de separación.
¿Pero separación de qué? ¿Qué estuvimos separando acá en ácidos? Los protones. Ojo, ya tenemos que decir los protones, porque el hidrógeno es otra cosa. Protones. Pero si fuese una base, tengo que medir el grupo oxidrilo, OH. Ya. Muy bien. Entonces, básicamente la constante de disociación tiene que ver con esos dos, y es por eso que ustedes están viendo acá. Voy a usar el nombre. Si yo tengo un ácido, por ejemplo acá, este ácido, ¿qué cosa está liberando? El protón, ¿sí? ¿Y qué me está quedando? El ácido cargado de manera negativa. Perfecto. ¿Qué me dice la constante de disociación? La constante de disociación no es más que una relación entre concentración de quién? El protón más la concentración del ácido ahora cargado negativamente y todo sobre la solución inicial. Nada más. Pongámosle con HCl, por ejemplo, para que se pueda entender, porque tal vez la confunde a algunos. Viendo el gráfico de ahí. Entonces, yo tengo, yo sé que estoy trabajando con qué? Ácido clorhídrico, ¿sí o no? Esto se descomponía en qué? Protón. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería mi fórmula acá? Obviamente, yo pondría K es igual a 3. Eso es, ¿ya? O sea, es más sencillo de lo que parece. Porque obviamente, en los problemas, uno les va a decir, tengo tanta concentración de cada uno, obviamente. Y lo suma. Es una suma y una división. Ya, un ejemplo. Pongámosle valores. Valores fáciles. Digamos que tengo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer el fácil porque me va a ustedes que tienen un dominio en matemática asombroso, me van a ayudar con eso. Muy bien, yo les digo, ustedes en el problema, al inicio del problema, tengo 3 moles de HCl. Entonces, si yo les digo, hay 3 moles de ácido clorhídrico, ¿cuál es la concentración? La concentración de ácido clorhídrico es 3. ¿Nada? ¿Es simple? ¿Ya? Si yo les digo, ok, por favor, si tengo 2 moles de esto, ¿cuánto es la concentración? 2. Pero si les digo tengo 0.5 moles de esto, sería concentración de cloruro 0.5. Ojo, acá hay un detalle. Yo cuando me iniciaba a estudiar, yo juraba y rejuraba que si sumaba los dos, tiene que darme igual. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, para que se pueda entender, lo estoy poniendo de esta manera. Reemplazamos valores en la fórmula. ¿Cómo sería? K es igual a qué? Nada más. Ya ustedes ya mentalmente están dividiendo y multiplicando. Ya. Profesor, ¿y de qué me sirve ese dato? ¿Sí o no? La pregunta del millón. Ustedes, este dato cuando está solito no les ayuda mucho, les va a ayudar cuando comparan. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar cada uno de estos y dependiendo del valor de K me va a decir cuál justamente se separa más fácil. Entonces de ahí viene la forma para poder explicar justamente lo que les decía, cuál es un ácido fuerte y cuál es un ácido débil. ¿Ya? ¿Sí? Mientras más se acerca a uno, es donde normalmente podemos decir que es un ácido fuerte. Pero este es, digamos, el ejemplo numérico para que lo puedan ver y lo puedan entender. Ya conmigo para hacer el ejemplo que justamente estaba. El ejemplo, pero con ácido carbónico. ¿Ya? En este caso, cuando ustedes quieran trabajar con ácidos que tengan 2 protones para poder ser liberados, obviamente primero tienen que buscar en el problema cómo es que se está liberando. Y ustedes saben que en el caso del ácido carbónico es escalonado, ¿sí o no?
¿Sí o no? Lo vimos al comienzo, ¿ah? Ya, perfecto. Es por eso que la constante sería la liberación del primer protón más lo que me queda entre el total que era el inicio del problema. ¿Ya? ¿Sí? Entonces se dan cuenta que ahí, claro, se liberó un protón. Entonces por eso es que sale eso. Ahora, ¿cómo cambiaría esta constante si se libera el segundo protón? ¿Qué creen? A ver, chicos, ¿cómo cambiaría esta fórmula si ahora estoy liberando el segundo protón? Sería igual, H, o sea, el protón, más, eliminarían estas y les quedaría CO3 nada más. ¿Y abajo qué sería? Con 1, ¿cierto? Pero ¿por qué no se le pone 2? ¿Ah? ¿Por qué le ponen 2 y si no se va a tomar, no se va a conseguir? No, espera. Ustedes saben de que el inicio cuál es, ácido carbónico. Y ácido carbónico se va a liberar un protón, ¿cierto? Ya. A ese cálculo es este. Pero yo estoy preguntando el segundo, cuando se pierde ahora él. Ya, creo que a ver, ¿cómo copiaron la fórmula de inicio de cómo se degradaba? Ya, entonces, ustedes por eso les digo, ya yo copiaron todo, así que ya, además. La he hecho, la he hecho. A ver, ¿cómo es? Ustedes mismos van a decir que tenía ácido carbónico y se liberaba, ¿sí o no? ¿Qué se liberaba? Protón. ¿Sí o no? Ya, ese es paso número 1. Paso número 2. ¿Sí, no? A ver, te voy a explicar por qué me lo pongo entonces. Miren, hoy te voy a explicar por qué no lo pongo entonces. La fórmula de allá me está explicando esto de acá. Que la constante es igual a esto, más, obviamente, esto de acá, ¿entre quién? H2CO. Este es el famoso K1, porque hay otro que puedo sacar. ¿Cuál? De este lado. ¿Dónde está el plumón azul? Puedo sacar el segundo. Por eso yo les decía, este es cuando perdí el primer protón. Ahora voy a perder el segundo. Entonces voy a coger esto de acá. Y ahí es lo que les preguntaba, ¿cómo va a cambiar la fórmula? Bueno, K sigue siendo K. K2, ¿a qué va a ser igual? Concentración del protón más la concentración ahora del CO3 negativo. ¿Entre quién? ¿Entre él? No, entre él, porque este es el segundo paso. HCO. Por eso le digo, como hay dos pasos, hay dos K. Se separa un protón y después se separa el otro protón. Pero profesor, ¿por qué no lo sumo? Porque no se puede. Porque si se dan cuenta, este compuesto es diferente a este, ¿cierto? Y ustedes saben muy bien por matemática que si yo tengo 2/3 más 1/4, yo no sumo los dos. Tienen que ser igual. O sea, tendría que haber sido 2/3 más 1/3. Y ahí yo puedo sumarlo. Obviamente, es matemática. Si no, como veo de mi cara, sí, ya bueno. Solo créanme, no se puede sumar. Es más fácil. No hay problema. Ya. Vamos a hacer una. Existen dos fórmulas muy conocidas. La primera es la de Sorensen, que trata sobre lo que ustedes ya saben, que es el valor del pH. El pH no es más que una fórmula matemática que es el menos logaritmo de la concentración. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Con su calculadora ponen el logaritmo de la concentración y lo multiplican por -1. Se acabó. Nada más. ¿Sí? Nada más. Es el valor de pH. No tienen que hacer otra cosa. Hasselbalch más bien sí hace un uso matemático más extenso. ¿Qué se están dando cuenta ustedes acá? ¿Qué está haciendo Hasselbalch acá? Está aplicando dos cosas. Esto, por lo que acabamos de hacer.
Porque si se están dando cuenta, acá, esta de acá, miren, K. Entonces lo único que Hasselbalch se le ocurrió hacer fue la relación entre la constante de disociación con la oponente pH. Y es por eso que él dijo que la constante de disociación, si yo le saco el logaritmo, voy a obtener, obviamente, toda esta pequeña fórmula. ¿No me entendieron? Fácil. Retrocedamos un paso nada más. Tiene esta formulación. Ya. Si yo le saco el logaritmo acá, tengo que sacar el logaritmo a todo esto, ¿sí o no? Eso es lo que él hizo. Logaritmo acá y logaritmo a todo esto. Obviamente y felizmente él resuelve el problema matemáticamente hablando y llega a la conclusión que el menos logaritmo de la concentración de protones es igual a todo esto. Entonces, esto de acá, menos el logaritmo de protones, ¿cómo es? pH. Yo puedo reemplazar esto y poner pH es igual a ¿qué? Logaritmo de K más el logaritmo de ¿qué? El bicarbonato en el ácido carbónico. ¿Y por qué me sirve esto? ¿Quién se da cuenta? ¿Por qué me sirve esto? Porque acá ya no estoy utilizando ¿qué cosa? La concentración del protón. Entonces, haciendo cálculos, yo le puedo dar simplemente estos dos valores y la constante K y le sale el pH. Ya, o sea, son artilugios matemáticos que hacen los químicos para poder resolver el problema. ¿Ya? Tranquilos que la idea es que ustedes se memoricen solamente son dos cosas. Lo que ya saben y este último. Un ratito. Este de acá es sencillo, ¿por qué? ¿Por qué digo que es sencillo? Porque recuerden que esto, ¿qué cosa siempre va a ser igual? O sea, no hay forma de que se puedan olvidar, porque eso sí tiene que acordárselo hasta el día de su muerte. Que esperamos sea dentro de muchos años. Claro, ustedes van a trabajar en el laboratorio, ustedes van a hacer algunas cosas, no todos los días, pero por ahí harán una vez. Entonces, es la explicación de cómo llegó a poner esto acá. Parece complicado, pero cuando hagan los problemas van a ver que no es tan complicado. ¿Alguien tiene el poder científico? Aquí está. Pero la simple, ¿Ah? la simple, o sea, una calculadora simple. Es que no, es que tenga logaritmo. Tiene que tener logaritmo. Creo que algunos celulares tienen logaritmo. A ver que existen alteraciones respiratorias y alteraciones metabólicas, aunque les decía al inicio de la clase, cuando hay hipoventilación e hiperventilación. Y alteraciones metabólicas se deben básicamente al traspaso de metabolitos entre la sangre y el pulmón o inclusive con el riñón, lo vamos a ver, ¿ya? Hay dos formas que podemos estudiar. Entonces, el primero, vamos a ver que tenemos ácidos y bases volátiles. ¿Qué es volátil? Ya, que puede volar. Bueno, no es que pueda volar, sino que puede convertirse fácilmente en estado gaseoso. Ya, ¿cómo se llama este de acá? ¿Amoníaco o amonio? Amonio. El segundo es conocido, el tercero también, y este es el este es bicarbonato, pero ojo de acá, este 3 estoy acá, ¿ya? Creo que no había forma de poner. Todo sacarlo de manera negativa. Ok. Los ácidos y bases no volátiles son justamente, o son básicamente ácidos orgánicos, como tenemos el de la urea, el fosfórico, el sulfúrico, que ya lo hemos mencionado también en clases, el sulfídrico, que es H2S, cítricos, tenemos básicamente cetónicos, que se varían de los lípidos, acético y algunos otros más que vamos entendiendo poco a poco. ¿Ya? Son básicamente los dos grandes grupos que nos van a diferenciar la facilidad o la dificultad de poder liberar del cuerpo determinados ácidos. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver, lo de los ácidos fuertes. En este caso tenemos el ácido que se comienza a disociar parcialmente o totalmente. Y tenemos un ácido que se disocia o casi no se disocia. ¿Se acuerdan que al inicio yo les dije que tengo ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico? Ya. Dijimos que el ácido carbónico era un ácido débil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente se demora en liberar ¿qué cosa? El protón, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos esto mencionado aquí? Ya. Ok. En algunos textos van a poner al ácido sulfúrico como un ácido fuerte porque la disociación que va a realizar paso a paso es mucho más veloz que la que hace el ácido carbónico. Es por eso que en este caso lo estoy poniendo como un ácido fuerte. La propiedad que tiene él es de que yo libero un protón, casi instantáneamente voy a liberar el otro. Mientras que el ácido carbónico solo libera uno y tarda demasiado tiempo en liberar otro.
Por eso es que se dice que casi no se disocia. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Ya, de nuevo, a ver. Yo soy ácido sulfúrico y tengo dos protones, ¿cierto? Ya. Yo libero uno y casi automáticamente después libero el otro. Ahora, tengo el ácido carbónico, tengo también dos protones, ¿cierto? Ya. Libero uno, pero me demoro demasiado en liberar el segundo. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más fuerte entonces? El ácido sulfúrico, porque lo liberó uno y casi inmediatamente el segundo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora mejor? Eso es más o menos lo que trata de explicar el gráfico acá. Por eso es que ven que el ácido sulfúrico, lo voy a señalar con el mouse, el ácido sulfúrico se está partiendo dos veces. El ácido sulfúrico se está partiendo para liberar un protón y casi inmediatamente después se parte. Mientras que el carbónico solo libera uno y va a demorar demasiado tiempo, que prácticamente es como si no lo hiciera, en liberar el otro. ¿Ya? Esa es la diferencia entre estos dos. Eso de los valores, como les decía, son referenciales. De acá sacamos lo que ustedes ya saben, que es el redondeo, que al final es 7,4 más o menos lo que estamos poniendo de valor y lo que tiene que amortiguar el cuerpo. Este equilibrio básicamente se debe, obviamente, al amortiguamiento de lo que vamos a ver o la eliminación de algunas cosas. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo en la sangre una gran cantidad, por ejemplo, de ácido carbónico. Una forma de evitar el cambio de pH, además del amortiguador, ¿cuál sería? Eliminándolo, ¿cierto? Porque si lo elimino, obviamente el pH no va a variar. Entonces, por eso que no solamente el amortiguamiento es una forma de regular el pH, sino la eliminación de metabolitos que no te convengan como cuerpo. Viceversa, si yo tengo muchas bases, obviamente el pH va a irse hacia 14, ¿cierto? Ya. Pero como no puedo amortiguarlo bien, ¿qué tengo que hacer? Eliminarlo, de alguna manera. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver que se va a analizar niveles un poco más específicos, como el plasmático, el respiratorio, que es el que les decía, y el renal, que terminaremos hablando el día de hoy. Okay. Entonces, lo más importante, lo que sucede dentro de la célula, porque la misma célula también tiene que poder defenderse ante un cambio de pH, pero eso también va a implicar que el medio extracelular tenga su propio amortiguador. Y el amortiguador por excelencia, fuera del sistema, digamos, extracelular, es el ácido carbónico bicarbonato, lo que más o menos ya hemos estado explicando. Esos dos componentes son los más importantes para el medio extracelular. Ahora, ¿qué es un medio extracelular? Digamos que tengo un tejido y ustedes cada uno son una célula, ¿cierto? Forman un tejido. Pero ustedes saben que entre cada célula hay unos espacios determinados, por más pequeños que sean, ese es el espacio extracelular. Muy bien, y dentro de la célula, es decir, dentro de cada uno de ustedes como célula, tendríamos hasta tres muy importantes. ¿Ya? Obviamente el mayoritario, en este caso, ¿cuál es? Ahí dice hemoglobinatos. Hemoglobinatos, que también vamos a ver cómo funciona. De ahí los proteinatos, que obviamente se basan en proteínas, y el sistema de fosfatos, que también tiene una ligera importancia, que es muy poca realmente, dentro de la célula. Acá está lo que ya hemos explicado, la relación que va a tener. Este sería la sal, ¿por qué? Obviamente estoy viendo el sodio, este sería la sal, y este sería el ácido. ¿Se acuerdan al inicio qué cosa es el amortiguador? Era el ácido débil más su sal, ¿cierto? Ya. Entonces cuando ustedes vean este tipo de ejemplos así, esta en este caso sería la sal y este el ácido débil. ¿Okay? El de acá igual, este es la sal y este es el ácido carbónico y este sería bicarbonato de sodio. Que a muchos ya lo conocen seguro. ¿Este qué cosa es? Ácido fosfórico. Este sería es bifosforato de sodio. Y bueno, ahora tenemos lo de la hemoglobina que vamos a ver. La hemoglobina en este caso no es obviamente un ácido como tal, pero se comporta como un ácido. Por eso le están colocando acá este símbolo. Cuando yo veo este símbolo es que tengo cantidades de protones. Y si yo tengo protones los puedo liberar. Y si los libero o me comporto como un ácido. Y en cambio cuando la hemoglobina no tiene protones y más bien tiene oxígenos, es un conjugado. Y esto funciona como si fuese la sal. ¿Ya? Esta es la única excepción que vamos a ver el día de hoy. Porque todo lo demás, como ven acá, se grafica en un ácido simple y una sal. Pero acá no. Esto vamos a ver que sí se ve de manera diferente. Vale, vamos.
eso ya ustedes lo conocen prácticamente muy bien, porque tenemos básicamente el sistema que hemos explicado casi las 2 primeras horas. Ácido carbónico, y que se va a dividir obviamente en lo que es el bicarbonato con un CO2. Obviamente acá lo que se va a hacer, o faltaría en todo caso, sería balancear las ecuaciones, ¿ya? Para no hacer mucho problema, simplemente vamos a ver la liberación de eso, ¿ya? Obviamente el CO2 como gas que es volátil, se elimina fácilmente en la respiración. No hay prácticamente ningún problema con el CO2. Entonces, la concentración del ácido carbónico en algún momento dado tiene que ser igual o muy semejante a la concentración de CO2, para que de esa manera haya el equilibrio en el medio extracelular. Y esto se puede definir también como que el CO2 en un momento va a ser a la concentración, cuando vean acá la P, es el CO2 que está presente en sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene hipoventilación? ¿Ya? Si yo tengo hipoventilación, obviamente no estoy haciendo un intercambio gaseoso adecuado, o sea, no estoy respirando bien, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa en la primera línea? ¿Qué cosa está aumentando en la sangre? Está aumentando la concentración de CO2, de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no lo estoy eliminando ya que tengo una hipoventilación. Como no hay una hipoventilación, el CO2 se está reteniendo en el cuerpo, o sea, no está escapando como debería escapar como sucede en este momento. Entonces la concentración en la sangre comienza a aumentar, obviamente. Segundo paso, hay una disminución ¿en qué? En la eliminación del CO2, por el mismo principio de que obviamente no estoy respirando bien, hay una mala ventilación. ¿Y qué concluyo? ¿O qué pasa? Aumenta la concentración de CO2 y bajo el nivel de pH, es decir, lo estoy volviendo ácido. ¿Okay? Y ahí está. ¿Por qué? Porque al aumentar esto, ¿quién aumenta? ¿Se dan cuenta? Si el ácido carbónico siempre tiene que estar a la par con dióxido de carbono, si yo aumento uno, por lógica tiene que aumentar el otro. Y si yo aumento ácido, ojo, ácido, por más débil que sea, en la sangre, entonces el pH se está yendo hacia abajo, hacia ácido. ¿Ya? Vean la relación. Más o menos, recuerden. ¿Saben lo que es hipoventilación? No lo expliqué porque supongo que sí lo ya saben, que es cuando uno no puede hacer el intercambio gaseoso de manera adecuada. Ya. Si no sale el CO2, ¿dónde se tiene que quedar obviamente? En la sangre, en el cuerpo, los alveolos, dando vueltas por ahí. Entonces, si se queda eso, ¿qué cosa va a aumentar? La cantidad de CO2 en sangre. Si se queda eso, ¿qué cosa va a aumentar? El ácido carbónico. Y si el ácido carbónico aumenta, ¿qué disminuye? El pH. ¿Ya? O sea, esa es la lógica. ¿Ya, chicos? Perfecto. ¿Por qué lo explico así? Porque el siguiente ejemplo es exactamente igual, pero vamos a ver que las fechas cambian ahora. La respiración es muy rápida y profunda y entonces tenemos la famosa hiperventilación. ¿Ya? En este caso, obviamente, al comenzar a liberar bastante CO2, baja la concentración de manera fuerte el CO2. ¿Y qué pasa? Si yo disminuyo la cantidad de CO2, ¿quién tiene que disminuir de paso? El ácido carbónico. ¿Ya? Siempre, para que se acuerden de eso, ustedes siempre tienen que acordarse de esto de acá. Ellos van casi de la mano. Por eso, que si yo altero una concentración, por lógica tengo que alterar la otra. ¿Ya? Es como que ustedes se cojan de la mano y si saco la mitad que está de la mano, se tiene que ir con la otra mitad. Siempre van juntos. Entonces acá, ¿qué pasó? Bajo la concentración de dióxido de carbono y por consiguiente bajo la concentración también de ácido carbónico. Y si bajo el ácido, entonces el pH comienza obviamente a elevarse. Y ahí ven, por eso que la flecha más bien se comienza a disparar, a subir. ¿Y todo eso se debe a qué? A que hay obviamente una alta difusión de CO2 y la eliminación comienza a ser mayor. Como estoy hiperventilando, comienza a botar bastante CO2. Demasiado rápido y obviamente el cuerpo se desajusta en ese momento. Hasta ahí, chicos, diferencia entre hipo e hiperventilación, ¿va claro? Entonces, hagamos la semejanza. Si hay hipoventilación, recordemos, habría poco oxígeno. ¿Y si hay poco oxígeno, qué hay de más? Si es hipoventilación, yo no respiro bien, no hay buen oxígeno. Y si no hay mucho oxígeno, ¿qué hay de más? CO2, dióxido de carbono. Perfecto. Y
Si hay mucho dióxido de carbono, ¿qué más aumenta? Ácido carbónico. Y si hay más ácido, el pH tiene que ser menor, más ácido. En cambio, si tengo la hiperventilación, libero demasiado CO2 y también ¿qué cosa estoy eliminando? Obviamente, el ácido carbónico. Por consiguiente, el pH ahora, ¿ya ven? Son opuestos. Los dos son opuestos. Perfecto. El equilibrio sería lo que están haciendo todos ustedes ahorita, respirando de manera adecuada. Esto es lo que sucede a muchos, por ejemplo, cuando son nerviosos y dan exámenes, están en estrés de trabajo o tienen mucho estrés y obviamente esto hace que la persona no piense adecuadamente. Se ha demostrado que personas que daban exámenes hiperventilaban, se sentían mal obviamente y por eso salían malos rendimientos. Hasta acá vamos a quedar porque esto es más complejo de explicar. Bueno, un poquito más complejo nada más. Las diferencias se la ven bien, lípidos, proteínas, comenzaban a degradarlo, ¿sí o no? Y toda degradación siempre tiene que ver con un proceso de oxidación. Ese proceso de oxidación nos produce como final el famoso CO2, que lo tenemos acá. Entonces el CO2 tiene que ser liberado por los tejidos porque saben que es malo. ¿Por qué? Porque cambia el pH y lo aumentaba ¿a qué? A ácido, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hace el tejido? Chao. Y lo libera al plasma. Pero el plasma no solamente lo tiene que almacenar o tener, tiene que ser transportado. ¿Quién lo transporta? ¿El glóbulo? No. Ustedes saben muy bien que el glóbulo tiene la hemoglobina y la hemoglobina lleva o CO2 o oxígeno. Cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, viene nuestro pequeño glóbulo rojo que dentro de él lo que va a hacer es lo siguiente. Coge el CO2 que acaba de atrapar del medio y lo va a unir con agua. Y como ustedes dominan química,